Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos meditar con ustedes esta tarde un tema: ¿cómo puedo cambiar? Para eso vamos a ir al libro de Efesios 4:22. La palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos queridos, yo he trabajado mucho tiempo en la construcción y me he percatado algo: que cuando se quiere construir algo en cierto lugar, se cerca todo el lugar donde se va a hacer el trabajo. Y es imposible que los que estén afuera pueda ver lo que está aconteciendo allí adentro en ese lugar. Pero cuando se saca aquel cerco, después de terminar el trabajo arduo para levantar aquel edificio, nos encontramos con algo tan, pero tan precioso y maravilloso, que es la construcción completada, el cual se trabajó por mucho tiempo. Y eso me trae a memoria, y que también nosotros, los cristianos, solemos desear cambios profundos e inmediatos en nuestra vida, que nos gustaría que Dios nos transforme de un día para otro, e inclusive que ese cambio sea instantáneo y momentáneo. Pero aunque Dios es todopoderoso para hacerlo, la Biblia dice que el cambio que se debe presentar es algo gradual, es algo que no es instantáneo, que lleva un proceso, el cual es el proceso de la santificación progresiva. Pablo dice que durante la vida cristiana nosotros todos somos transformados de la gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Los creyentes nos vamos haciendo cada vez más como Cristo a medida que avanzamos en esta carrera de ser cristiano. En este proceso de cambio bíblico es tentador buscar cambios cosméticos. ¿Y qué es cambio cosmético, pastor? ¿Qué me estás diciendo? Los cambios cosméticos se refieren a las modificaciones superficiales, generalmente destinadas a mejorar la apariencia de algo sin afectar a su naturaleza o funcionamiento fundamental. Un cambio exterior, un cambio superficial, el cual muchos están realizando. Aquí en España dicen maquillar, viene de los cosméticos, ¿no? Modificar la conducta, lo externo, los frutos, sin llegar a la raíz. A su vez, muchas perspectivas humanas para el cambio empiezan
buscando la solución de la persona. No busca en lo interior, sino busca en el ambiente, en su pasado, en los pecados que se han cometido contra ella, contra ellos, entre otras cosas. Pero se propone un cambio de afuera hacia adentro, lamentablemente. El exterior debe cambiar primero para que la persona pueda cambiar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia afirma que el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón afectado por el pecado es el lugar que debemos atender si realmente queremos que la persona cambie. Es allí donde se produce una transformación real y duradera en el corazón. En Proverbios 24:23 en la nueva versión dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y en la Reina Valera 1960 dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Empezamos nosotros leyendo el versículo de Efesios 4:22 y hay tres palabras muy importantes que habla el apóstol Pablo, el cual el Señor nos ha mostrado el plan para que nosotros podamos cambiar. ¿Y cuál es ese? Despojarse, renovarse y vestirse. Tres puntos importantísimos para que nosotros, los cristianos, podamos realizar un cambio genuino a través de la palabra de Dios. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la anterior o la pasada manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En la Reina 60 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La manera de comenzar el cambio bíblico es dejar nosotros la vieja manera de vivir. Como muchos dicen, literalmente es quitarse, es arrancarlo, desarraigarlo, como lo haríamos con la ropa sucia. O usted sigue usando siempre la ropa sucia. Estoy seguro de que usted lo quita, lo arranca, para que no esté eso siempre sobre su cuerpo. Necesitamos nosotros comenzar a vivir y literalmente quitarse todo lo viejo, todo lo malo. En este versículo que se quita y se deja de a un lado es el antiguo yo. El viejo yo tiene que morir por completo. Lo que éramos antes de que Cristo nos haya salvado. Todo aquel hombre viciado, aquel hombre contaminado, aquel hombre con los deseos pecaminosos, es el que no tiene que estar nunca más en nuestra vida. En Efesios 2:1-10 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se lo gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Wow. Mira todos los beneficios que nosotros tenemos a nosotros aceptar ese cambio de quitarnos todo lo antiguo, todo el que era yo, con los deseos que nosotros antes teníamos. Y esto implica varias cosas. Podemos identificar a la luz de la Biblia el pecado que nosotros debemos de dejar. En el libro de Salmos 119, 10 al 11, dice: con todo mi corazón te he buscado, y no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que identificar el pecado a la luz de la Biblia, reconocerlo para que Él pueda perdonarnos, reconocer nuestra responsabilidad por eso, por ese pecado, y arrepentirnos también de ella. Por eso que dice en el libro de Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, tenemos que ser responsables de todo aquel pecado que nosotros mismos les damos lugar, y arrepentirnos de ella. Es que nosotros somos seducidos por el pecado. Nosotros somos arrastrados por el pecado, y lo que hoy nos cuesta muchísimo es nosotros aceptar, responsabilizarnos por nuestras malas decisiones, sino que cada uno esté tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que nosotros tenemos que responsabilizarnos que hay pecados que nosotros mismos lo atraemos, porque muchas veces tomamos nuestras propias decisiones. Mira lo que dice en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Cuando usted reconoce y admite el pecado por cual fue seducido, es cuando allí el Señor va a perdonarnos, va a limpiarnos y va a quitarnos toda la maldad que nosotros tenemos a causa de la desobediencia. Pero para eso tenemos que estar nosotros dispuestos a cambiar. Pasa que muy pocas personas se responsabilizan. Por eso que este paso implica varias cosas. Debemos dejar el pecado, ser responsables y arrepentirnos, y también estar dispuestos a cambiar. En el Salmos 119, 30 al 32 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
Estos pasos, hermanos, requieren de cada uno de nosotros ser honestos. Requiere honestidad. Requiere que a medida que vamos nosotros reconociendo, admitiendo los errores que cometemos, que necesitamos apartarnos de ciertos lugares, eliminar ciertas amistades, hasta inclusive muchas veces, y lamento decirles, familiares que no te permiten desarraigarte de todo lo malo. Esos procesos son procesos momentáneos para que usted pueda llegar al proceso de maduración, aunque usted no sea una fruta, pero sí tiene que tener la madurez espiritual para poder sobrellevar lo que va a venir delante de cada uno de nosotros. Estos pasos requieren honestidad, especificidad, quizás medidas radicales como recortar el internet, dejar de ir a ciertos lugares, eliminar el alcohol de nuestra vida, malas amistades, malas juntas. Y empieza por el arrepentimiento, que es crucial. Necesitamos arrepentirnos. Yo una vez escuché una frase que decía: no puedes abandonar un pecado que no ha sido confesado y perdonado. El segundo paso es: renuévate. El primer paso es: despójate. El segundo: renuévate. En el versículo 23 de Efesios dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una persona que realmente cambia debe ser renovada en el espíritu de su mente. ¿Esto qué significa? Comenzar a tener una nueva forma de pensar, tener un cambio de mentalidad. El espíritu de tu mente es algo así como la capacidad de sentir la suciedad escondida en una idea o oportunidad antes de que esta sociedad se adhiera a tu vida. Somos renovados a través del trabajo continuo que Dios va a realizar en nosotros y en cooperación de cada uno de nosotros. Dios no puede hacer todo por nosotros. Necesitamos poner nuestra parte. Necesitamos poner lo que a nosotros nos corresponde. Y ese cambio se va a producir cuando nosotros reemplazamos los estándares o pensamientos del mundo con los pensamientos de Dios, los cuales se revelan en su palabra. Una vida de cambio es una vida basada totalmente en la palabra de Dios. Es que la Biblia es el único medio a través del cual podemos renovar nuestra mente y vivir la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Romanos 12, mira lo que dice Romanos 12. 12:1 al 2, perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Qué implica esto? Que el cambio bíblico no puede ser solamente apuntar a las emociones a un cambio de conducta externa. El cambio bíblico debe apuntar a la mente. Cuando el Espíritu trabaja en ella, las verdades son reveladas en la palabra, son claras para las personas y resulta que allí se va a incluir en el cambio emocional y un cambio de voluntad. Es decir, que allí va a ocurrir el cambio genuino y verdadero en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo luce esto de manera práctica? Y una buena forma de comenzar es nosotros aprendiendo las Escrituras. Una mente vacía es solo una oportunidad para que el diablo trabaje. Tiene que usted cada día alimentarse, usted, yo, nosotros. Tenemos que alimentarnos de la poderosa palabra de Dios, pero no tomarlos como lectura como si fuese una novela. Sino tomar esa lectura al cual usted está realizando, escudriñando, pensando como Cristo, sabiendo que el que está hablando, el que nos está hablando, es nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras. Aprendamos a memorizar todo lo que Cristo quiere que nosotros lo pongamos en práctica a través de su palabra. El tercer paso, vístete. Efesios 4:24. Porque de la manera, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Del mismo modo que Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre, también hace un llamamiento específico que dice que nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Una nueva disposición justa que desea honrar nada más que a Dios y llegar a ser cada uno de nosotros como Cristo Jesús. En este deseo de ser como Cristo es que debemos esforzarnos por reemplazar nuestros pensamientos, palabras y acciones pecaminosas por sus opuestos piadosos. Pablo lo explica más adelante en su carta, dejando a un lado la falsedad. Hablen verdad, cada cual con su prójimo. Dice que roba no robe más, sino más bien trabaje. Que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la. Todos los días debemos depender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder vestirnos del nuevo hombre. Si realmente somos hijos de Dios, el cambio siempre es posible para cada uno de nosotros. Ese cambio nos llevará a que nosotros cada día nos acerquemos a ser como Jesús. No hay pecado, pasado o genética que no pueda ser transformada por la obra del Espíritu Santo y por su palabra. Juan 17, versículo 17, dice:
algo tan maravilloso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo está basado en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cambiar bíblicamente significa despojarse de la forma de vivir de este mundo. No podemos ser arrastrados por las corrientes de este mundo, ni por la corriente de la religiosidad que muchos hoy están profesando. Fíjalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ayer hablábamos de la importancia de la oración de Jesús por sus discípulos. Y acá, como siempre, dándonos las enseñanzas a través de Juan, qué es lo que quiere Jesús para cada uno de nosotros. Tener la mente renovada por la palabra de Dios y vivir con propósito la nueva identidad en Cristo. Por eso que siempre voy a hacer hincapié en todo momento, mientras Dios me dé la posibilidad de predicar y de hablar de su verdad. Hoy nosotros somos todos Cristo, todo cristocéntrico, pero al mundo le cuesta hacer esos cambios. Le cuesta muchísimo. Y se lo aseguro que están yendo por el camino equivocado. Que Dios manifiesta su gloria, su poder, su unción. Gloria a Dios. Él es poderoso. Aún mayores milagros harán en su nombre. Pero no es el camino correcto, hermanos. El cambio genuino y verdadero empieza por la Biblia. Despojando la vieja pasada manera de vivir. Arrancando todo lo pasado, el cual antes nosotros vivíamos. Eso implica que no somos judíos. Eso implica que ya no hay preferencia. Somos todos hoy en Cristo. Cuando nosotros comprendamos y entendamos que el propósito de Jesucristo en la muerte y resurrección es para que nosotros vivamos en Él. Porque de otra forma nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aquí el que hizo el sacrificio por toda la humanidad fue Jesucristo. Él derramó sangre inocente, que por esa sangre fuimos lavados y limpiados de nuestros pecados. Y que su nombre tiene poder por sobre la humanidad. Necesitamos nosotros, hermanos, despojarnos de aquel hombre viciado. Dejar de hablar de tiempos antiguos y hablar del tiempo presente y futuro, que es Cristo Jesús. Renovada por la palabra de Dios para que vivamos un propósito de la nueva identidad en Cristo. Tenemos promesa de Dios. El que comenzó esta buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1,
6. Filipenses 1, 6. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser renovados si aún todavía nosotros seguimos teniendo un pensamiento antiguo? Su palabra es precisa y verdadera cuando nos habla en Efesios 2, que lleva por título Salvos por gracia. Él fue quien hizo todo el sacrificio. Y en la cruz nosotros fuimos reconciliados. Mira lo que dice en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue por la sangre que nosotros pudimos acercarnos nuevamente a Dios. Porque Él es nuestra paz, o sea, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y muchos no se preguntan por qué dice de ambos pueblos, porque allí estaba el pueblo judío y el pueblo gentil. Entonces no hay más privilegio, no dejó de ser el hijo primogénito Israel siempre, pero nosotros también tenemos heredad por la sangre de Jesucristo derramada. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué precioso! Qué maravilloso, hermanos, esta palabra. ¿Sabe lo que pasa? Que no muchos te hablan de esto. Yo sigo orando por todo el mundo, pero yo entiendo que aquí no hay ningún privilegiado como muchos dicen. Dios tiene pacto con fulano, con sultano. Esos son emociones de hombre. Eso no es bíblico. Usted también fue hecho su pueblo. Usted también ahora es hijo de Dios. Usted es pueblo del Señor. Usted es real sacerdocio, pueblo adquirido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora necesitamos nosotros dejar todos esos pensamientos pasados, pensamientos viciados que viene arrastrando por muchos años, el cual trae confusión para nuestra vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, aquí algo muy importante que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que nosotros ya tenemos dentro nuestro al Espíritu Santo que está sellado. La única forma que se vaya el Espíritu Santo de tu vida es que usted viva continuamente en pecado.
pecado. Por eso que ya usted no tiene que buscar lo que tiene. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la nueva vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo cambiar? Poniendo en práctica estas poderosas palabras, esta enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Despójate, renuévate y vístete. Son pasos importantes para el cambio genuino de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Reciba esta pequeña reflexión, meditación de la palabra de Dios. Guárdalo y atesóralo en tu corazón. Y si usted cree que de edificación, comparta con aquellos que necesitan oír palabra de Dios. Quien habla con ustedes es su hermano en Cristo, Pastor Raúl Ledesma. Gracia y paz en cada corazón. Que Dios los bendiga.